Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Probablemente oiréis un ruido de fondo y es que hay una tormenta en estos momentos de viento enorme donde yo vivo, en la isla de La Palma, además del volcán que está loco. Bueno, habéis dicho a lo largo de los vídeos que hemos realizado en estos últimos meses sobre abducción, sobre raptos de humanos por parte de razas extraterrestres no precisamente muy evolucionadas, habéis dicho que los extraterrestres invariablemente vienen a dominarnos, a conquistarnos, a hacernos daños y que no nos piden permiso. Probablemente la lógica no sea así tan simple, no sea tan sencilla, y llevar esta parte metafísica del relato nos puede llevar mucho tiempo. Pero voy a hablaros de otra cosa. Mucha gente no repara en lo que estos extraterrestres, en el aparente no estos, otros extraterrestres más evolucionados en aparente silencio, realizan para el ser humano. Os voy a leer 3 o 4 relatos que tengo aquí. Igual un poco desordenados, no voy a seguir una cronología. Los extraterrestres que nosotros propiciamos, que investigamos y que nos interesa son seres cósmicos. Seres con millones de años de evolución que en absoluto vienen a dominarnos ni a hacernos ningún daño, más bien al contrario, a preservar su obra. Nosotros somos sus hijos creados por ellos hace millones de años, y nos siguen y nos analizan, nos sondean, nos mejoran genéticamente cuando es el momento. Estas entidades no tienen que ver nada con los reptilianos o con esta gente o con las extraterrestres que están de moda ahora y que tanto clamor, digamos, suscita en la gente. Los pintan feos, atontaditos como ET, o que vienen a destrozar nuestras vidas. Pero hay otros extraterrestres, otros seres que han intervenido a lo largo de la historia para hacernos más evolucionados. Voy a ver unas cuantas notas que tengo aquí. Fijaros, hace 2000 años ocurrió un fenómeno extraordinario. A una testigo en nuestro Consejo de Visiones le dijeron esto. Fue al tiempo del que vosotros llamáis Jesucristo, que insertamos con nuestra tecnología, nuevos valores psíquicos y energéticos en el Sol. Comenzaba entonces la era de los peces y programamos una aceleración de naturaleza psicoemocional. Las crónicas de su historia recogieron, que durante 3 horas, al tiempo de la muerte del Nazareno, el Sol se apagó. En realidad, no se apagó, sino que la luz emitida por su astro cambió la frecuencia y la longitud de onda en forma sutil, que su tecnología todavía no puede medir. La luz portaba dichos valores y al llegar a su planeta, la glándula pineal de los seres vivos los recibieron, activando en su inconsciente impulsos y percepciones más acelerados, sobre todo, en lo que ustedes llaman inteligencia emocional. Nuestra intervención se realiza por mandato de la Suprema Inteligencia, en distintos periodos de aproximadamente 2160 años, y en periodos más largos de 26.000 años. Al igual que su cuerpo, el universo tiene biorritmos que afectan a la vida en todas sus manifestaciones. El Sol es un condensador, transmisor y emisor que programa la vida en su planeta y en el resto de su sistema solar. Es por esto que los iniciados siempre reconocieron en el Sol y en la luz, la presencia de Dios.
Y efectivamente, de la hora sexta a la hora nona el sol se apagó en Palestina. Se supone que en la Tierra hubo un fenómeno con terremotos, etcétera, etcétera. Hubo un cambio tremendo. Según estas entidades, lo aprovecharon para modificar o crear estructuras psíquicas en nuestro Sol. A través de la luz, después nuestra glándula pineal lo adquiere y cambia nuestro metabolismo, cambia nuestra psiqui. ¿Es posible que estas entidades puedan inseminar al Sol? ¿Es posible? Ellos actúan de una manera muy precisa. Fijaros, hay un estudio curioso relativo a las posiciones planetarias que se dieron el 3 de abril del año 33, que es cuando se cree que murió Jesucristo. Jesucristo no es más que un actor de una obra inmensa, que es el cambio que se dio en nuestro astro. La aceleración de la longitud de onda y la frecuencia de nuestro Sol por parte de estas entidades, como antes ha citado la testigo. Pues fijaros, un astrónomo, un científico, nos cuenta que cuando Jesucristo nace hay una disposición planetaria curiosa. Y lo dice un universitario, un científico. Y no ha sido ridiculizado, menos mal, porque decir estas cosas en el Sancta Sanctorum de la ciencia, como es la universidad, es muy delicado. Sin embargo, su artículo no tiene desperdicio. Cuando muere Jesucristo, en ese momento hay algo que se produce arriba. Ellos dicen que no, para estas entidades no es importante Jesucristo, ni es importante Buda, ni es importante otras entidades que se adoran en la Tierra. Daros cuenta que en la Tierra hay 4.200 religiones, y estos extraterrestres que vienen de millones de años luz y que han creado nuestras razas no pueden hacer que se siga a uno de nuestros dioses, o a Buda, o a Mahoma, o a Jesucristo. No, ellos están por encima de nuestros conceptos religiosos. Pero en el tiempo de Jesucristo ocurrió algo interesante. Plinio habla en ese tiempo que el Sol manifestó extraños fenómenos, que se veían luces en Roma y en distintos sitios. En Jerusalén, ¿qué pasaba? Pues entidades que vienen y que forman parte de una lógica superior, cogen una fecha, el 3 de abril del año 33, para hacer una obra de teatro, la muerte de Jesucristo, y por tanto, al margen de ello, el cambio de la longitud de onda y frecuencia del Sol y una aceleración psíquica de la raza. Veamos lo que dice el científico. Los planetas se alinearon formando un crucifijo el día de la muerte de Jesús. El estudio señala que el fenómeno astronómico coincide con la evidencia histórica disponible. Un historiador de la Universidad de Wisconsin asegura que el día de la muerte de Cristo, un 3 de abril del año 33, Saturno, Urano, Júpiter, la Tierra y Venus formaron una figura similar a un hombre crucificado, hecho que ocurre cada 600 años. Una aparente imagen de la crucifixión de Jesucristo ha sido descubierta en las estrellas de la Vía Láctea por parte de un científico que afirma que el fenómeno ocurrió el día en que él murió hace más de 2000 años. Resulta asombroso que estos seres puedan intervenir en el Sol, pero las imágenes no ofrecen lugar a dudas. Es imposible. Ahora mismo, con los satélites de comunicaciones que tenemos y con los, telescopios espaciales en órbita, podemos sacar fotos extraordinarias y no se puede ocultar la verdad. Se puede ocultar un tiempo, pero no siempre. ¿Qué está ocurriendo en el Sol? ¿Qué están haciendo estas entidades?
Pero no solamente vienen en este caso, en el tiempo antiguo y en el 2011, sino que a principios del siglo pasado, Pedro Cortezo, un simple cabrero que estaba cuidando unas cabras con cultura muy precaria, tuvo un encuentro con unas entidades asombrosas. Unas entidades que nos han salvado la vida en distintas ocasiones. Estos seres, de una evolución extraordinaria, lanzaron un meteorito a la Tierra para crear las estaciones y para desviar el eje magnético de la Tierra, porque si no se hubiesen producido las estaciones, la vida en la Tierra no hubiera sido posible. Hubiera sido muy precaria y en muy pocas zonas de la Tierra. Estos seres cogieron un meteorito, lo tiraron a la Tierra, desviaron la Tierra como si fuera jugar a los bolos, y se creó la vida y las estaciones, y desviaron el eje. Pero no solo hicieron eso. Más adelante lo que hicieron fue un meteorito que iba a caer a la Tierra, lo desviaron, le lanzaron una serie desde uno de los satélites de Marte, le lanzaron unos disparos y desviaron el meteorito que podía haber causado la muerte de toda la vida en el planeta. Estos no vienen a raptar. Pedro Cortezo, su relato es apasionante. Uno de los disparos se desvió, golpeó al meteorito, salió despedido, pero el disparo se desvió y cayó en Rusia, en Tunguska. La llanura de Tunguska, que se llenó de radiación o de un impacto, eran estas entidades que no solamente nos siguen y nos tutelan a lo largo de millones de años, sino que además crearon las estaciones, nos salvaron de una catástrofe. Estas entidades sí que merecen la pena. Esta historia de Pedro Cortezo lo tenemos en nuestro canal, pero lo voy a recordar porque merece la pena escuchar lo que dicen estas entidades, que es asombroso. Pedro Cortezo, pastor de la localidad malagueña de Ojén, mantuvo contactos con seres de otros mundos a principios del siglo XX. Lo sorprendente es que estos le confiaron varias profecías que se cumplieron, además de proporcionarle ciertas capacidades psíquicas. Muchos vecinos de la población todavía recuerdan al bueno de Pedro, más conocido por el apodo de Pedro el Sabio. Tal como recuerdan los vecinos de Ojén, ocurrió el hecho durante un caluroso día de verano en 1910, cuando Pedro contaba con 40 años de edad. Aquella mañana, como siempre, se despertó muy temprano con la intención de pastorear sobre sus cabras por la inmensidad del monte. Tras varias horas en aquel hermoso entorno, se acercó a un arroyo donde solía parar a descansar junto a sus animales. Allí encendió un cigarrillo mientras las cabras pastaban junto al reguero de agua. Los árboles cubrían la roca donde se apostaban y los ramajes y arbustos impedían ver en la lejanía. Solo el arroyo mostraba el claro sinuoso de su recorrido. Era un pastor acostumbrado a la naturaleza, así que sus sentidos estaban bien agudizados y era capaz de percibir cualquier alimaña que se aproximase a él o a sus animales. Sin embargo, no pudo sentir la llegada de un extraño individuo que pareció surgir de la nada. El forastero le dijo que nuestro planeta era custodiado y protegido por seres de otros mundos desde hacía milenios. En aquella conversación el forastero le reveló que en el más remoto pasado ellos cambiaron el ángulo de rotación del planeta de 90 a 113 grados, modificando también la trayectoria de un gigantesco objeto cósmico para que impactase en la Tierra, dando lugar de este modo a las 4 estaciones. También le contó que tuvieron que destruir un satélite de la Tierra para hacerla más habitable y que hacía algunos años el cometa Biela iba a impactar contra nuestro mundo, de modo que un equipo de científicos extraterrestres disparó unos rayos desde Deimos, el más pequeño de los satélites de Marte, para partir el cometa en dos y evitar una catástrofe que habría provocado la extinción de la especie humana y de otros animales. Sin embargo, uno de estos rayos alcanzó el planeta en la zona de Siberia, destruyendo un enorme terreno de bosque.
Sin duda se estaba refiriendo al conocido evento Tunguska, que tuvo lugar en 1908. En esta primera conversación, el visitante también reveló que tuvieron que destruir estrellas que emitían grandes cantidades de radiación que alcanzaban a la Tierra. Dicho esto, el misterioso individuo abandonó el lugar, no sin antes advertirle que volverían a verse. Estamos elaborando un vídeo sobre los contactos que tuvo Dick Miller, un radioaficionado que con una emisora de 11 metros captó contactos directos, mensajes de los seres extraterrestres en 1954. Lo que cuentan estas entidades es extraordinario. Ellos hablan de que hasta hoy, hasta donde estamos ahora, hasta el 2026, nosotros pasamos por una nube de radiación que es tremenda para la Tierra. Y ellos tuvieron que desviar precisamente ese magnetismo, esa influencia de la nube que podía haber matado al ser humano, podía habernos destrozado, lo desviaron con sus astronaves. 10 millones de astronaves se pusieron en órbita de la Tierra y desviaron la radiación de la nube cósmica. Esto es salvar la vida. No es una tontería. Pero también a Dick Miller le dicen, pero no solamente hemos intervenido nosotros salvándoos, sino que también hay otras razas negativas, y ellos habla como cuando existía la Lemuria y la Atlántida. Es un vídeo que sacaremos pronto. La Lemuria y la Atlántida y sus civilizaciones vivían en paz, eran felices. Pero unos seres que vinieron de la zona de Orión, que se llamaban Atlan, vinieron, influyeron sobre los atlantes con sus mentes pecaminosas o malvadas, les influyeron para que atacaran a los lemures y que se creó una guerra atómica tremenda, extraordinaria. Aquello fue terrible. O sea que no solamente vienen seres a ayudarnos, sino que también se filtran entidades negativas que causaron muerte y mucha destrucción. Impresionante lo que cuentan estos seres que, según Dick Miller, vienen del planeta Marte. Ellos utilizan un lenguaje que se llama el Solexmal, que es un lenguaje internacional, y ellos hablan de una confederación de mundos que viene a crear un estado de conciencia superior. Nos dice también que nosotros hace miles de años estuvimos en contacto con esa confederación, pero después nos desviamos. Incluso publicamos también hace poco un contacto de Alec Newell que hablaba de cómo una fuerza negativa ha venido a la Tierra y está, creando un estado de conciencia negativo, sobre todo en los políticos, es verdad, la cosa va muy, muy alterada. Interesante historia lo que cuenta Dick Miller sobre cómo ellos han intervenido, cómo nos han ayudado, extraordinario. Otra razón de nuestra venida, mi hijo, es para decirte esto. Como sabes, el universo se está expandiendo. Al hacer esto, todos los sistemas estelares se alejan de un punto central. También sabes que este sistema solar, del cual la Tierra es miembro, se dirige a la dirección del Sol Vega. Directamente en su trayectoria de movimiento hay una nube intensa de radiación cósmica. Esta es una ocurrencia que a menudo confronta numerosos sistemas solares a través de la galaxia. Normalmente esta condición no plantea un problema serio, pero debido a que tu planeta no ha progresado tanto como otros en este sistema solar, su tecnología no ha sido capaz de proporcionar campos de fuerza capaces de escudar por completo su planeta de estas nubes de desechos cósmicos ocasionales. Por lo tanto, hemos completado un anillo de 10 millones de nuestras naves sobre la Tierra para actuar como un escudo. Los campos de fuerza combinados de estas naves son capaces de proteger o anular la mayor parte de estos rayos cósmicos. Aún así, algunos de estos rayos se las arreglarán para alcanzar su superficie. El tema es muy serio. Todo esto está afectando
al balance del campo magnético de sus polos norte y sur. Puede causar que su planeta invierta por completo los polos actuales. Tal desviación de su eje puede significar la destrucción completa de prácticamente todo en su superficie. Pero creemos que podemos evitar que esto ocurra usando nuestra nave para cribar la mayor parte de esta radiación como sea posible. Esto no es todo lo que puede ocurrir. Cuando estas partículas de radiación alcancen la superficie de su planeta, producirán un gran incremento en casos de locura. También habrá más problemas cardíacos y muchas muertes debido a ataques del corazón. Estamos haciendo todo lo que podemos para salvar a tu gente. Solo podemos esperar y ver qué tan exitosos somos. De nuestra estimación, ustedes pasarán por el centro de esta nube en su año 1956. Entonces tomará alrededor de 6 meses suyos para dejarla atrás. El efecto de la radiación en la gente de la Tierra durará hasta los siguientes 70 años. Habrá muchos terremotos, enormes maremotos, clima escabroso y otras catástrofes naturales debido a los efectos de la radiación en la estructura central de la Tierra. Incluso hay un informe de Lacerta, una reptiliana, una mujer que ha evolucionado a través del reptil en la Tierra hace 65 millones de años, han ido evolucionando y hay una raza que vive bajo tierra. Es un encuentro que se dio en Suecia hace unos años y que causó lo que se llama el informe Lacerta, del cual hicimos 2 o 3 vídeos muy interesantes que hablan de cómo viven estos seres debajo de la tierra. Son de origen reptil, es decir, ellos evolucionaron a través del tiranosaurus o uno de estos animales y ahora son bípedos y han desarrollado, son ovíparos, no son mamíferos, pero han desarrollado una serie de pautas evolutivas que nos superan en miles y miles de años. Ellos han evolucionado desde hace 65 millones de años por sí mismos y viven en el interior de la Tierra dado su origen reptil. Pero no son los reptilianos que vinieron de Orión, estos viven aparte. Estos seres también nos hablan, fijaros, de que han intervenido razas terribles en la Tierra y hablan de una guerra que se dio hace millones de años, que hace 65 millones de años, curiosamente, que causó la destrucción de la vida en la Tierra, sobre todo de los dinosaurios, aquellas grandes moles, que se decía que habían muerto por la acción de un meteorito. Lacerta, que es la testigo reptiliana, resulta que dice que no, que lo que ocurrió fue que hubo una guerra entre unos señores que venían de una constelación y porción de este universo y otros que venían de un universo lejano, el grupo de Orión, dicen algunos que son los negativos, y tuvieron una guerra por el cobre, por los minerales que había en el planeta, y esa bomba hizo una catástrofe tremenda, una bomba de fusión que privó de oxígeno a la Tierra y murieron en ese impacto. Y en los 200 años siguientes todos los dinosaurios, y vivieron muy pocos seres, bueno, seres humanos no, pero los animales desaparecieron de la Tierra de una manera extraordinaria. Nos han salvado la vida muchas veces, pero también han venido razas que nos han creado cataclismo, dolor y sufrimiento. Alrededor de hace 65 millones de años, muchos de nuestros antepasados de la involucionada raza de los dinosaurios murieron en un gran cataclismo global. La razón para esta destrucción no fue un desastre natural, el impacto de un asteroide como sus científicos creen falsamente, sino una guerra entre 2 grupos extraterrestres enemigos que tuvieron lugar principalmente en la órbita y la atmósfera alta de su planeta. Según nuestro limitado conocimiento, aproximadamente los primeros días de esta guerra global fue la primera guerra extraterrestre en el planeta Tierra, pero no definitivamente la última. Una guerra futura está por venir, mientras una guerra fría, como ustedes la llaman, entre los grupos de extraterrestres se ha estado dando desde los últimos 73 años en su planeta.
Los oponentes de hace 65 millones de años de esa vieja guerra eran dos especies extraterrestres avanzadas, cuyos nombres no son de nuevo pronunciables para sus lenguas. Una raza era humanoide como su especie, pero mucho más vieja, y era de este universo, de un sistema solar en la constelación de la estrella que ustedes llaman Procyon. La otra especie, de la que nosotros no sabemos tanto, era una especie reptil, pero ellos no tienen nada que ver con nuestra propia especie, porque hemos evolucionado del saurio de aquí sin influencia exterior. La especie reptil avanzada no vino de este universo. Remontándonos a nuestra propia historia, las primeras especies, los humanoides, habían alcanzado la Tierra alrededor de 150 años antes que los reptiloides, y ellos construyeron algunas colonias en los continentes anteriores. Había una colonia grande en el continente que llaman Antártica y otro en el continente que ustedes llaman Asia. Estas personas convivieron junto con animales como los saurios en el planeta sin problemas. Cuando las especies de los reptiloides avanzadas llegaron a este sistema, los colonos humanoides de Procyon intentaron comunicarse apaciblemente, pero ellos no tuvieron éxito y una guerra global empezó en meses. Usted debe entender que ambas especies no estaban interesadas en este planeta joven por su biología y la especie subdesarrollada, sino por solo una razón: material crudo, especialmente cobre. Para entender esta razón, usted debe saber que el cobre es un material muy importante para algunas especies avanzadas, igual que lo es hoy, porque es, junto con algunos materiales inestables, capaz de producir nuevos elementos estables. Ambas especies quisieron tener cobre del planeta Tierra, y por esta razón ellos lucharon en una guerra muy larga en el espacio y en la superficie. Las especies de los humanoides parecían tener éxito durante la primera parte, pero en una última batalla los reptiloides decidieron usar un arma sumamente experimental, un tipo especial de bomba de fusión, que debía destruir las formas de vida en el planeta, pero no debía dañar los valiosos materiales crudos y el cobre. La bomba se disparó desde el espacio y se detonó a un punto de su planeta que ustedes llaman hoy América Central. Cuando detonó en el océano, produjo una fusión imprevisible con hidrógeno y el efecto era entonces mucho más fuerte de los que los reptiloides esperaban. Una radiación mortal, una superproducción de fusión de oxígeno, produjo, al caer, un invierno nuclear de casi 200 años. La mayoría de los humanoides fueron eliminados y los reptiloides perdieron su interés en el planeta después de algunos años. Las razones son desconocidas, incluso para nosotros. Quizá se debiera a la radiación que quedó en la atmósfera. La mayoría de los dinosaurios murieron, no todos en la detonación, pero sí con las consecuencias que vinieron detrás de la guerra, sobre todo en el invierno nuclear. Y así todos los dinosaurios y otras especies estuvieron muertos en un lapso de 20 años de su tiempo. El invierno nuclear acabó después de 200 años. Me habéis preguntado también qué opino del meteorito del 2027, de agosto del 2027, que Juanjo Benítez ha publicado como posible catástrofe que se dé en la Tierra en ese año, el 2027, porque un meteorito enorme, al que llama Gog, impactará sobre el Pacífico y causará del primer impacto 1.300 millones de muertos, y luego los que queden vivos por la erupción de volcanes y por los efectos secundarios de esa explosión, los que queden vivos envidiarán a los que se han muerto. Morirá prácticamente la mitad de la raza. Una historia tremenda. ¿Puede caer el meteorito que anuncia Juanjo Benítez? Yo no lo sé, pero Juanjo está siempre muy bien informado. Probablemente sea el reportero, de los que yo conozco, el reportero más exhaustivo que
prueba las cosas, que investiga las cosas hasta sus últimas consecuencias. Por otra parte, la fecha que él pone, la de agosto del 2027, astrológicamente es especialmente negativa, especialmente violenta. Caerá el meteorito y destruirá la humanidad en el 2027. Además, el 2027 sobre Aries, que es un planeta, es una constelación violenta, está Saturno y Neptuno, por tanto, y además están muy mal aspectados. Puede haber algo gordo, seguro. Violencia, seguro. ¿En qué nivel puede caer el meteorito? Bueno, habrá que esperar a, como en el caso de Pedro Cortezo, que estas entidades nos salven, desvíen el meteorito como lo hicieron en el tiempo, a principios del siglo pasado, con Tunguska, es decir, que tiren estos misiles que ellos tienen y que los desvíen y que no nos caiga el Gok, el meteorito del fin del mundo que patrocina Juanjo Benítez en su novela. No sé si pasará o no pasará. Lo que me parece curioso, dos noticias interesantes, y es que la NASA acaba de hacer un ensayo y ha lanzado ya un satélite para encontrarse con un meteorito para hacer un ensayo de defensa. Hay que hacerlo antes o después. Defensa en caso de que algún meteorito impacte la Tierra. Se le ha ocurrido ahora, pero lo más curioso es que después tienen el supuesto meteorito que cae por parte de Juanjo es en agosto del 2027. Bueno, pues unos meses antes, creo que en mayo, se ha convocado una reunión internacional de distintos astrónomos y científicos para crear una realidad virtual de un posible meteorito que viniese a la Tierra y que pudiese impactar, unos meses antes de agosto del 2027. El meteorito, por lo visto, está detectado. Nos falta mucho para que llegue, pero ya está detectado. Algunos científicos dicen que no impactará la Tierra, pero Juanjo dice que puede haber unas posibilidades de un 60%. No es para echarlo en saco roto. Yo creo que, como en el caso de Pedro Cortezo, estas entidades nos salvarán la vida. Entonces, lo que yo quiero hacer con este vídeo, contestando a vuestros, digamos, críticas sobre que hemos publicado una serie de vídeos sobre raptos extraterrestres, nosotros no propiciamos eso, ni formamos parte de ese rapto macabro de entidades negativas, son negativas, que han pactado con militares de la Tierra. Nosotros nos referimos a otras entidades superiores, seres maravillosos que nos crearon y que vienen siguiendo una ley cósmica, vienen siguiendo los astros, siguiendo las conjunciones planetarias. Esto nos interesa, pero no ignoramos, y es necesario conocer, que hay entidades que vienen a la Tierra sencillamente porque nuestra vibración, porque nuestra forma de vivir, por no tener una conciencia colectiva, podemos ser visitados por la misma polaridad que ejercemos. Es decir, digamos que la ley universal kármica dice que si tú tienes una vibración determinada, las entidades que vienen son de esa vibración. Si tienes más elevada, pues lógicamente no te afectarían las vibraciones bajas. Mientras la Tierra viva en esta polaridad de crímenes, destrucción, de guerra, de autoaniquilamiento, van a venir entidades porque simplemente nuestras acciones las llaman. Es nuestra vibración. Algunos pueden decir, bueno, estas entidades son negativas. Claro, hay unas que no son muy recomendables. Pero os voy a decir una cosa. Nosotros, los seres humanos, tenemos almacenados en bombas la capacidad de destruir la Tierra y convertirla en polvo. Pero no una vez, sino miles. La última bomba que han sacado los rusos, también los americanos, no es igual, la bomba Tsar, tiene 3.500 veces la potencia que tuvo Hiroshima y Nagasaki. 250.000 muertos hubo en Hiroshima y Nagasaki, multiplicada por 3.500. Veréis los que se pueden morir de un impacto de una sola bomba, pero es que tienen miles. Con 3 bombas desaparece España. Es tremendo. Yo no sé si los extraterrestres son buenos o malos, pero los humanos no somos mucho mejores. Claro, me dicen, no, pero es que estos son unos señores, una élite. No, no. Usted forma parte de con su consentimiento, con su aceptación, con su voto, con su participación en lo que se llaman democracias, forma parte de bloques militares con un poderío inmenso. No nos lo imaginamos. Tenemos armas biológicas, amigos míos. El último bicho que todavía está dando guerra nos está haciendo papilla, nos está haciendo cambiar nuestro racionalismo.
Se han creado además remedios que no resuelven nada y que probablemente sea peor el remedio que la enfermedad. Y eso nacen de investigaciones biológicas que los ejércitos propician para vencer al enemigo. La historia de Lemuria y de la Atlántida, que terminaron destrozándose y destrozando a la Tierra con sus tremendas bombas atómicas, se puede repetir. ¿Estas entidades intervendrán? Creo que sí. Han intervenido en otras ocasiones, nos han salvado la vida en varias ocasiones, y yo creo que van a salvar a la humanidad. Pero ¿quién nos salva de nosotros mismos? ¿Cuántos quedarán? Publicamos hace poco también otro vídeo de Paul Amadeus Dienach, una historia de un señor que se trasladó en el tiempo al año 4000. Se trasladó porque tuvo una muerte clínica, una encefalitis letárgica, se quedó, en estado letárgico de coma un año y se trasladó a una persona que había tenido un accidente en Suiza. Lo que cuenta este hombre en el año 4000 y pico es que en la Tierra solamente viven 1.500 millones de seres. Pero la vida es un paraíso, se está muy bien, a ver si lo conseguimos. Hasta el 4000 y pico nos queda un poco. Bueno, era una reflexión que está alargándose el vídeo, era una reflexión que quería haceros y recoger una serie de temas de que sí que es verdad que han venido entidades negativas al planeta, pero también es verdad que, sobre todo, lo que nos han hecho es salvar la vida a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Os he dejado estos testimonios, podían ser muchos más, pero con estos yo creo que valen. Os mando un saludo cariñoso y os emplazo al próximo vídeo.